Señoras y señores, bienvenidos al episodio 270 de otro podcast bursátil en una semana extrañísima para nuestra bolsa de valores porque están pasando cosas rarísimas con el dólar, con Ecopetrol, con el petróleo, con el oro, en fin, tenemos una semana muy extraña, pero bueno, vamos a conversar de eso enseguida. Antes de iniciar a saludar a nuestros panelistas, hacemos el disclaimer de todos los episodios. Los contenidos que tenemos en este maravilloso programa en ningún momento son recomendaciones. No son contenidos, en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast o con lo que leen en redes sociales, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor, saquen criterios propios, edúquense y bueno, siempre pongan en tela de juicio todo lo que se comparte en las redes sociales. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes. No, y sobre todo cuando habla usted. Bienvenido a otro podcast bursátil, señor Ramírez. Bienvenido a medio podcast bursátil, señor Cárdenas, ya que aparentemente seremos hoy los únicos en este podcast. Hubiéramos llamado a nuestro James Rodríguez de Temu. No creo que seamos los únicos, estimado Joancito, pero sí se le está haciendo tarde a mi gente linda, a mi gente bella. En fin. Oiga, Joancito, tenemos una semana muy curiosa. Nuestro Colcap tuvo una semana negativa, terminamos cayendo un 0.7%. La semana pasada, que lamentablemente no pudimos grabar, también tuvo una caída mínima del 0.4%, pero pues lleva 2 semanas ajustando a la baja. Y no debería, ¿cierto? No debería. Estamos en la zona de los 2.280, esos 2.300 nos están pesando y ya llevamos 4 semanas ahí, entre los 2.270, 2.300, bailando en un lateral chiquitico, sin mucha volatilidad, hartísimo. Creo que está dentro de las expectativas de lo que teníamos postelectoral o no tanto. ¿Usted esperaba ya una recuperación después de la venta de la noticia del nuevo presidente? No, pero tampoco la veo tan grave. ¿En cuánto cerró Ecopetrol? A ver, vamos analizando. Bueno, pues ahorita hablamos puntualmente de las acciones. Pero si hablamos de Colcap, yo pienso que estamos en zona como de acumulación. La verdad, yo no estoy como estresado con lo que está pasando. Pienso que el mercado está como en la expectativa de los cambios que se vienen en las empresas estatales, quién va a quedar de gerente de Ecopetrol. Ya sabemos que Roa y sus secuaces van para afuera, como debe ser, y ver como qué medidas toma el nuevo gobierno en pro del mercado o en contra de él. Pues creería que es más en pro que en contra, pero esperar, ya esperamos lo más, esperemos lo menos. No tengo prisa y la verdad pues estoy muy positivo con respecto a Colombia. Muy bien, don Joan, muy bonita su generalidad. En todo caso, pues el que suena como presidente de Ecopetrol tampoco es que nos haya llamado mucho la atención, ¿no? Suena la persona que le ayudó a Abelardo también como gerente de campaña. O sea, es como revivir lo que pasó con Petro y Roa ahora con Abelardo. Esperemos que no sea así, que solamente sea el rumor, pero bueno, yo esperaría que... Ojalá pongan a alguien con las cualidades técnicas que se requieren para el cargo. Exacto, ese es el punto. Pero bueno, ya se conecta nuestro amigo Janusito. Don Janus, muy buenas tardes y bienvenido a otro podcast bursátil. Henrito, muy buenas tardes, un cordial saludo para usted, para nuestros oyentes y bueno, emocionadísimo de estar en otro episodio, otro podcast bursátil, después de tanto tiempo sin grabar, pues bueno, aquí volvemos. Que si ya se sacó el pedazo de carne de la jeta del almuerzo. No, el almuerzo fue vegano, entonces no. Está en austeridad como Ecopetrol. Ve, discúlpeme, terrible. ¿Se conectó Joan o se conectó? Yo por ahí escucho hablar una mujer, una oyenta o qué, ¿quién habla por ahí?
una expanelista invitada. Muchos saludos para... En otro podcast bursátil le damos la bienvenida a la doctora Estefanía Osorio. Doctora Estefanía Osorio, ¿cómo le va? Cordial saludo para usted. ¿Qué nos puede contar el día de hoy? ¿Qué opina usted de lo de Ecopetrol? Un saludo para todos y para todas. Janus, qué lindo escucharte. Me llega al corazón tus palabras. No, me reservo mi opinión. Doctora Estefanía, muchas... Gracias por su aporte. No se canson. No se canson, Janus. De hecho, le agradecemos a la doctora Estefanía que tenga a raya al señor Joan Ramírez y lo haga una persona responsable por el bien de León. Muy bien, gracias, doctora Estefanía, por el saludo. Se acaba de conectar también don Oscar Cadena, que tarde pero llega. Don Oscar, bienvenido a otro podcast bursátil. Don Henry, muchas gracias por el vainazo y sobre todo por dejarme participar en el capítulo. No, en absoluto. Usted sabe que cordialmente bienvenido, sin vainazos. Bueno, estamos conversando que esta semana pues la bolsa sigue en un estado bastante extraño y tiene que ver mucho con el tema macroeconómico del dólar, que no empata lo que está pasando en el mundo con lo que está pasando en Colombia. Para hablar de eso, pues tenemos que poner en contexto que el DXY, cierto, que es el índice del dólar versus las otras monedas del mundo, esta semana cerró casi que en máximos recientes, otra vez muy cerca de los 101,50, y ese sería el máximo en el que ha cerrado semanalmente el DXY desde abril del 2025. O sea, el dólar sigue subiendo en el mundo, el dólar sigue muy fuerte, pero en Colombia está pasando todo lo contrario. El dólar sobrepeso sigue cayendo. Esta semana nuevamente tuvo una caída semanal general más o menos fuerte, casi del 1,5%. Incluso estuvo cotizando en una parte de la semana por debajo de los 3.200 pesos. Entonces, ya es un fenómeno pues bastante extraño, que el dólar viene subiendo paulatinamente en el mundo, pero en Colombia ya va a empatar casi unas 10 semanas seguidas a la baja. Es que desde que cotizó a 3.800 por allá en mayo, no ha parado de caer. O sea, es una caída supremamente consistente, sin descanso. El RSI, por ejemplo, en semanal ya muestra una zona de 24 puntos, que es de sobreventa pues extrema. Entonces, eso no se entiende, ¿cierto? Don Januciño, primero empecemos con usted antes de hablar de mercado internacional, hablemos del dólar. ¿Usted qué opina de esa disparidad tan grande que se mantiene y se profundiza cada vez más entre el dólar en el mundo y el dólar en Colombia? Bueno, yo pienso que parte de eso es que también está muy atractivo el tema de las rentabilidades que está dando, por ejemplo, renta fija en Colombia, ¿no? Estamos viendo renta fija de doble dígito frente a renta fija en muchas partes del mundo que a duras penas alcanza el 3, 4 y de pronto hasta el 5%. Ver renta fija tan interesante, esa diferencia en tasas, ese spread de tasas, puede atraer mucha inversión, ¿no? Y en renta fija se mueve mucho dinero. También el tema de que, pues sí, me parece que el mercado está reaccionando un poquito más fuerte al tema de todo lo que ha venido anticipando para Colombia, cosas que al mercado le han gustado, ese tipo de cosas. Me parece que ya está como, en mi opinión, ya está como dirían por ahí, ¿no? Ya está como bueno. Pero pues yo la verdad no creo que el dólar llegue por ahí a 2.800, ni inclusive me pareció leer ahí en alguna red social dólar a 2.500. Yo creería que no. ¿No es imposible? No, todo puede pasar, pero yo veo muy difícil que acá el dólar baje de 3.000 y se mantenga mucho tiempo ahí abajo, pienso yo. Pero bueno, vamos a ver, porque por ahora lo que acabaste de decir, el dólar baja y uno dice, bueno, esta zona aquí puede rebota un poquito y rebota 20 pesos y termina bajando 50 al otro día. Tal cual. Don Oscar Cadena, su opinión sobre esa dicotomía.
No, pues desde mi punto de vista, don Henry, no veo una dicotomía como tal. Veo claramente eh, que el dólar está fuera de rangos, totalmente fuera de rangos. Y en ese escenario, pues hace un poquito de ruido respecto a las otras, a renta fija, hace un poco de ruido frente a acciones, pero estas están un poquito más acopladas a la realidad. Lo del dólar, inexplicable y obviamente totalmente aprovechable, pero, pero yo creo que esa es una corrección que se va a dar muy rápido y que se va a dar de manera rápida también. O sea, en tiempo no es que como que vayamos a durar 6 meses en estos niveles y el día que decida corregir, corrige 5 o 6% en una semana fácilmente. Muy bien, don Oscar. Señor Joan Ramírez, usted que le gusta hablar de dólar, cuéntenos su opinión. No, yo pienso que estos niveles son muy interesantes para probar una compra. Pienso que por aquí sí ya hay que ir pensando en armar una posición como interesante en dólar para acumular. Por ahí está un 3.500, un 3.600. Eso sí, como dice Oscar, toca esperar, puede que haya más, porque ustedes saben que a pesar de que el RSI está en sobreventa, pues lo que está sobrevendido puede estar aún más sobrevendido, pero lo que dice Félix es verdad, estos niveles por aquí son para probar y ya ha demostrado como que ha ido parando por los lados de 3.200. Vea que ya lo testeó, pero lo recuperó el nivel de 3.200. Entonces yo creo que por aquí puede ser muy interesante técnicamente para probar. Correcto, don Joan. Vea, lo que usted dice es totalmente cierto con respecto a la sobreventa. El dólar en Colombia entró en sobreventa desde que cruzó los 3.420, más o menos. Ahí entró ya en terreno de sobreventa en la gráfica semanal. Entonces ya lleva 4 semanas en sobreventa y pues cada vez con un nivel más bajo en esa sobreventa. Ahora, Felipe Campos, un saludo para él. Él decía, por ejemplo, que la sobrereacción que tiene el mercado en este momento con el dólar es más o menos similar a la sobrereacción que tuvo el dólar cuando quedó Petro, donde tuvimos un dólar que llegó casi a 5.000, que tampoco hablaba con lo que estaba pasando con el dólar en el mundo. Es decir, hay una dispersión generada por esas expectativas del mercado, que en este caso también hay una sobrereacción que ya es casi más o menos equivalente a la que tuvimos en su momento, en ese caso, sobrereacción al alza. Aquí tenemos una sobrereacción a la baja que ya se equipara casi en magnitud a la de el dólar a 5.000 cuando Petro quedó presidente. No sé, muchachos, yo todavía pues creo que espacio para caer pues tiene. Ahorita técnicamente no tiene nada que tranque esos 3.200, pero igual que lo que piensa Joan, yo creo que esta es una zona para intentar capturar unos rebotes allí. Ojalá, y creo también lo mismo que dice Llanos, yo no veo dólar pues a 2.500, no, me parece ya demasiado. Eso sí, hay que manejar optimista. El stop, porque con dólar sí uno no se puede poner a jugar con moneda extranjera. Uno sí tiene que ser muy respetuoso de los stops, pues no es recomendación de nada. Tal cual, tal cual. Muy bien, ¿no? Y de hecho lo dijimos arrancando, aquí no damos ninguna recomendación y si ustedes siguen lo que nosotros hablamos, no tienen ni idea qué están haciendo. Una cosa, es que con dólar a 3.200, pues uno puede decir, no, es que va para 2.800 o va para 3.000, ¿cierto? Pero pues ya decir, no, es que probablemente llegue a probar los 3.000 y de ahí inicie una recuperación a 4.000, pues ya es como un objetivo más ambicioso que decir que va para 3.000 y ya. Ahí es donde está lo complejo, porque mucha gente cuando el dólar llegó a 5.000 y estuvo cerca en esa zona, hablaban de objetivos en los 10.000. Sí, nadie dijo, uy, el dólar va a llegar cerca de 5.000 y de ahí va a seguir cayendo y se va a ir a 3.000, 3.200. Lo que pasa es que, pues también es mucho más fácil o como la gente se va hacia la zona de que, como está bajando, va a seguir bajando, bajando y bajando. Y de un momento a otro puede que el dólar dé un giro y empiece a recuperar fuerte. Lo que decía Oscar. Es que quien quita que el dólar, sí, el dólar puede llegar a probar los 3.000, incluso perder los 3.000 y de un momento a otro se recupera en par de semanas y vuelve a 3.500. Así es.
Bueno, y para que se hagan también una idea, el dólar hoy en el mundo está cotizando a los precios en el índice más o menos a lo que estaba en mayo del 2025, y en Colombia el precio del dólar en esa época estaba en 4.300. Entonces fíjense el tamaño de dispersión, que es de casi ya 1.000 pesos, incluso un poco más de 1.000 pesos por dólar, esa dispersión que tenemos versus el comportamiento de dólar en el mundo. Bueno, ese comportamiento de dólar también afectó muchísimo a los ADRs colombianos. Por ejemplo, y tenemos que hablar lo de Ecopetrol. Ecopetrol en el ADR tuvo una semana bien interesante, estuvo subiendo muchísimo, intentó atacar los $17 que habían sido la resistencia más reciente. Esos $17 que los cotizó hace 4 o 5 semanas estaban en el mismo orden de los 3.050, 3.060 pesos en Colombia. Entonces, afuera, el ADR en Estados Unidos intentó romper esos 3.050 pesos equivalentes en Colombia, pero en Colombia eso ni se inmutó. Estuvo muy cerrado entre los 2.600 y los 2.700, además con un petróleo Brent que esta semana también tuvo unas semanas de alzas durísimas todos los días. De hecho, en el semanal subió casi un 12%, y eso que tuvo un retroceso hoy, porque estaba ayer por encima de los $100. Entonces, el petróleo Brent subiendo durísimo, llega como un 13% arriba en la semana. El ADR también subiendo, no el equivalente a ese 13%, pero también venía subiendo de una manera bastante fuerte, pero en Colombia incluso la acción terminó cayendo, terminó en terreno negativo, en parte por el dólar, ¿cierto? Porque pues la caída del dólar se llevó esa valorización del ADR, pero hay algo en Ecopetrol que el mercado no le está gustando, porque no está siguiendo su activo principal, que es el Brent. Don Oscar, su opinión, antes de hablar de la empresa, porque tenemos que hablar de la empresa también, pero del mercado, ¿qué opina de esa fluctuación de precios de Ecopetrol y su divergencia también con lo que pasa con el ADR y con el Brent? Don Henry, yo creo que tiene mucho que ver con los subyacentes, porque no estamos hablando que solo cuente en estos momentos el precio del petróleo. Precisamente creo que esa bajada tiene mucho que ver con el hecho de tener el dólar abajo tanto tiempo. Recordemos que la ecuación de utilidades de Ecopetrol pasa por el precio del barril en dólares multiplicado por la TRM. Y en ese escenario creo que sí los resultados de una TRM baja lo pueden afectar. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con usted, no creo tanto que el mercado haya visto algo que no le guste, sino que creo que está la expectativa de ver qué va a pasar con los nombramientos ahora que queden en firme de parte de Abelardo de la Espriella, y sobre todo qué tan rápido, la clave acá creo que es qué tan rápido el gobierno implementa las herramientas de política en el sector de hidrocarburos que le permita a Ecopetrol despegar. No voy a decir que llegar a plena capacidad o cosas por el estilo, pero sí por lo menos iniciar. Es decir, proyectos de fracking, proyectos de exploración, y adicional, pues, nombramientos de junta directiva, que empezamos a ver movimientos ya el día de hoy de salida del C-Level de Ecopetrol, parte del C-Level de Ecopetrol, y movimientos en la junta directiva. Y la clave del asunto, ver si vamos a tener en la presidencia una versión ROA, versión 2.0, es decir, pasar de gerente de campaña sin mérito alguno a ser presidente de Ecopetrol, o si van a poner una persona técnica al frente. Creo que a eso es a lo que el mercado está cauto. Así es, correcto, y eso lo conversamos hace un segundo. No podemos patrocinarle al nuevo gobierno un nombramiento similar, ¿cierto? En este caso, el señor Joaquín Gutiérrez, que es el jefe de la campaña de Abelardo,
o fue el jefe de la campaña de Abelardo, que está sonando muy fuertemente para asumir la presidencia de Ecopetrol, que sería pues poco conveniente. Sería hacer exactamente lo mismo que hizo el presidente actual, pero del otro costado. Y realmente para que Ecopetrol crezca, recupere todo lo que ha perdido en estos 4 años, corrija el rumbo y como decía aquí Oscar, recupere los niveles de producción que debería tener con los precios, aprovechando los precios internacionales que tiene el petróleo ahorita. Hay que hacer una gestión bien importante en exploración. No sé si el señor Joaquín Gutiérrez tenga esos pergaminos, y bueno, ojalá encontremos razón en algún lado y de verdad que alguien que sí le aporte pues mucho más. Bueno, eso con respecto a Ecopetrol, que fue pues gran parte del lastre de la BBC esta semana. Janusito, hablemos de mercado internacional antes de hablar pues ya de puntualmente cada acción local de nuestra bolsa. Tenemos una semana donde corrigió un poco el Standard & Poor's. Uy, por ahí tengo retorno. Allá, don Janus. Donde corrigió un poco el Standard & Poor's, se devolvió de los 7.550 puntos, más o menos, cerró en 7.400. El oro esta semana tuvo también una pequeña recuperación, se rebotó bastante bien en los $4.000, cerró en 4.052. La plata tuvo una semana también positiva, un 4% arriba, y sobre todo pues el petróleo, los dos, tanto el WTI como el Brent, que tuvieron alzas del 10 y casi el 12% respectivamente. Don Janus, cuéntenos su visión internacional. Bueno, Henry, tuvimos, como estamos acostumbrados ya hace semanas, una bastante movida en los mercados, mucha noticia. Empecemos por el tema de empresas como Google reportando resultados. El mercado castigó como tal el precio de la acción. Dentro de muchas opiniones del mercado está el hecho de que la cantidad de dinero que se está destinando para investigación y para desarrollos relacionados al tema de la inteligencia artificial es bastante, o sea, son cantidades de dinero tremendas que creo que aquí lo hemos dicho, y en mi opinión es tanto el dinero y es tanto el flujo de caja que le están metiendo a eso tantas empresas, que para mí alguien va a terminar sacrificado, porque es que es mucho dinero y la verdad, para que sea un negocio tan bueno, no puede haber tanta empresa metida en eso, y me parece a mí que eso para alguna o para algunas no termina bien. Ahí sí lo difícil es, ¿y cuál es el caballo ganador? Ni modo de saberlo, porque pues no sabemos esto cómo termine y a qué otros avances se lleguen, pero pues también activos con unas métricas muy extendidas que han venido corrigiendo. Sigue la corrección en algunos activos y el índice surcoreano, el ETF que sigue los activos coreanos, ha tenido una caída importante desde los 220 que tocó hacia los 170, 160 más o menos que está hoy. El tema de noticias otra vez de Estados Unidos, hoy al mercado lo impulsó también la noticia de que posiblemente, no sé por ocasión número cuánto, conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Hace rato se están amenazando, que están desplegando más bombarderos, que amenazas y amenazas por todo lado. Al mercado lo impulsó el hecho de que Pakistán anuncia que están buscando la manera de llegar a una solución dentro del conflicto. Pues esperemos que así sea, que por lo menos el conflicto desescale, porque muy complejo y es toda una zona involucrada, porque es que se está atacando incluso a los vecinos de Irán, está respondiendo atacando a varios sitios, y bueno, el tema se pone muy complicado. El tema de Rusia y Ucrania, pues que parece que solución pronto no va a tener, cada vez más complejo
ese tema, se siguen atacando refinerías en Rusia, se sigue atacando infraestructura en Ucrania, muchísima volatilidad hemos visto en activos relacionados al crudo. Estas noticias positivas de hoy desataron algo de ventas en los activos relacionados al crudo, pero sigue con ganancias en la semana. De hecho, en corrido del mes, lo que más ha subido son relacionados al crudo. Y bueno, pues muchísima volatilidad en todo ese sector, al son de los anuncios. Y bueno, como ya dicen que salen con un anuncio el viernes y después lo niegan el domingo antes de la apertura de los mercados. Entonces, pues, complejo ahí. Curioso que, aunque los relacionados al petróleo son los que más han subido en el mes, uno de los que más ha bajado en el mes, casualmente también está relacionado, que son los futuros del gas natural. Ha venido con correcciones fuertes desde la última subida que tuvo, lo han venido vendiendo considerablemente. Ya, pues, hay que ver hasta dónde pueda bajar y cómo se sigue comportando el clima, porque el gas natural se mueve mucho acorde a lo que se espere en el clima. Hablabas, Henry, del tema de los metales. El oro técnicamente parece estar encontrando un soporte, una zona de interés del mercado, entre esa zona de los $4,000 la onza, los 3,950 el mercado. Parece tener interés comprador fuerte, ha tenido una recuperación hacia esa zona de 4,050, 4,080, incluso esta semana llegó a operar arriba de 4,100. Me parece a mí que el entorno como tal no cambia para nada, que a largo plazo los precios más altos se sigan dando. Yo personalmente sigo creyendo en un oro en aproximadamente un año o año y medio, probablemente esté más cerca de los $6,000 que incluso de los $3,500 la onza. Creo que el tema de la plata también apunta a que va a seguir subiendo. No sé si vuelva a superar esa zona de los 120 pronto, porque pues tuvo una subida bastante explosiva, pero yo sí creo que la plata debería volver a buscar niveles arriba de los 75, $80 por lo menos, antes de probablemente volver a buscar los 100 en algún momento, pero pues por ahora está soportada en esa zona de los 55, zona que al mercado le interesa. Y bueno, volatilidad toda la que quieran. Y eso es como el resumen internacional. El Standard & Poor's 500 sigue como dándose una rotación en algunos sectores, mientras el sector como el Nasdaq, las tecnológicas, algunas sufren. Hay otras que mostraron resultados buenos. Entre esas, SAP mostró unos resultados que al mercado le gustaron. El tema de lo que están haciendo en la nube y la innovación tecnológica que está haciendo SAP al mercado le gustó. Pero pues hay otros nombres del Nasdaq que vienen sufriendo bastante, vienen con correcciones. El S&P 500 soportado por otros sectores que están empezando a llamar la atención. Y bueno, como una rotación de las que venían subiendo fuerte a las que estaban un poquito más olvidadas. Entonces, ahí tenemos el ejemplo que hemos dicho en otros episodios, como Kimberly-Clark, que ha tenido una subida interesante. Empresas como Clorox, que también han rebotado desde unos mínimos que marcaron hace poco. Entonces, se ve como que ha habido una rotación a otras que están un poco olvidadas. Y bueno, ese es como el resumen del mercado internacional, y moviéndonos al ritmo de las noticias, ¿no? También viendo a ver qué pasa en Japón. Si ven, el yen se ha debilitado bastante. Hay que ver con qué anuncios pueda salir como tal el Banco de Japón. Eso sí podría traer bastante volatilidad a los mercados. Muy bien, don Janus. Excelente su apreciación. Bueno, vamos ahora sí con el mercado local. Vamos a hablar primero de las top movers de la semana, que son poquitas las acciones que fueron en contra de la tendencia del índice. Y nuestra top mover número 1 fue la acción de mineros, que cerró con un 7.4% al alza. También está un poco desligada de lo que está pasando con el oro. Janusito, por alguna razón está haciendo retorno su audio cuando abre el micrófono. Entonces, completamente desligada de lo que está pasando con el oro.
El oro, pues, en las semanas anteriores había estado cayendo poco, pero en Colombia Mineros caía durísimo, tuvo 4 semanas seguidas que cayó durísimo Mineros, y esta semana que el oro apenas estuvo con una pequeña recuperación, en Colombia hoy subió 7.4% esta semana Mineros. Bien curiosa el comportamiento de Mineros de las últimas 4 semanas. Mineritos, Además, mineros. Además, entonces pagó dividendos, sube muchísimo más fuerte de lo que subió el oro, porque pues igual lleva 4 semanas cayendo más duro de lo que caía el oro. Entonces, bueno, no sé, claro, Mineros también hay anunciaron comportamiento aumento raro. también del plan de recompras, o sea, las noticias no han sido malas. Sí, Joancito, pero eso lo habíamos conversado la semana pasada, que con ampliación de plan de recompra y todo, y la acción caía durísimo la semana pasada. Entonces raro. Yo sigo creyendo que la ecuación en Mineros va para ese resultado que les he dicho yo no sé cuántas veces, en mi opinión, para allá va Mineros. Sí, para desliste. Bueno, nuestra segunda top mover de la semana, la acción preferencial de Bancolombia, PF-Sivest, que subió un 6.6%, número místico 6.66, nuevamente enfrentarse con los 70,000 pesos. Bien interesante esta semana en PF-Sivest y con un volumen también bastante importante de 115,000 millones de pesos. De eso sí no tenemos ninguna noticia, ¿cierto, Oscar? Se acercan ya los resultados, pero creo que todavía no tenemos ninguna noticia en el mercado para Bancolombia. Sí, don Henry, de hecho sí, se publicaron resultados de los bancos con corte a junio y se veía pues un muy buen resultado de Bancolombia. Creo que esa es la razón de la subida, si no estoy mal. ¿Cómo le fue a los otros bancos, don Oscar? Yo no recuerdo haber visto en general ese bien, reporte. Pero si quiere vamos revisando otros temas mientras yo lo busco y lo abro para no darle datos erróneos. Listo. Tan pronto lo tenga acá a la mano, le aviso. Hágale. Nuestro siguiente tomo de la semana, la acción de BHI, la acción de este banco que era, o que sigue siendo pues de Luis Carlos Sarmiento, que era parte del Grupo Aval, ahora pues cotizando solamente afuera. Bien fuerte la subida esta semana. Luego siguen los títulos de TIN, que después de 2 semanas de fuerte caída, nuevamente recuperan la zona de los 14,000. Luego sigue ENCA 19.4, una recuperación importante ya 2 semanas seguidas. Y para de contar, eso fue todo lo que subió más o menos esta semana. Entonces fíjense que muy poquitas subieron esta semana, casi todo el índice y todas las acciones que conforman nuestra chuspa de valores se fueron bastante caídos. Vamos ahora a las bottom mover de la semana y tenemos que empezar con la acción de Grupo Argos, que cae un 9%, cerró en 16,300 pesos, una caída pues bastante fuerte, casi de 2 dígitos. Ya lleva 2 semanas seguidas cayendo, le pesaron mucho los 18 y se devolvió aquí a esta zona de los 16, que era la misma zona que estaba por allá por junio. Básicamente con lo que cayó estas 2 semanas, devolvió como 8 semanas que venía pues al alza. Entonces, bueno, muy triste, pero bueno, una correccioncita allí. No sé, Joan, ya no si vieron algo de Grupo Argos. Dale, Oscar. Listo, tengo los datos. Me descaché solo en un tema y es que el corte era mayo. ¿Sí? Pero sí, fueron publicados hace 4 días. Entonces, dice así. ¿Qué banco quiere que miremos? No, miremos Davi y me interesa mucho, mi estimado Oscar, cómo sigue DaviBank, si sigue dando utilidades después de años de dar solo pérdidas. Listo. A ver, vamos empezando con Bancolombia. Bancolombia con corte a mayo está dando la media pendejadita de 3.1 billones de pesos de utilidades. Con B, buenísimos resultados.
Da Vivienda, 941.000 millones acumulados y Banco de Bogotá 599.000 millones acumulados. Ahí tiene usted pues la explicación de un poco de la subida de Bancolombia. DaviBank como tal, que vendría siendo lo que antes era Scotiabank y ahora hace parte de Vivienda, ya está en números positivos en el año, 27.439 millones en utilidades. Repito, corte a mayo. ¿Cuál otro banco quiere que miremos, don Henry? No, está bien, con eso ya. Bueno, démosle una varita a los de Grupo Aval. Ok, entonces Banco de Bogotá, como les decía, 599.105 millones en lo corrido del año hasta mayo. Banco de Occidente, utilidad de 296.000 millones, estoy aproximando. Este no. Banco Popular está en utilidades de 15.956 millones y AB Villas de 4.728. De los bancos reportados, ninguno está dando pérdidas. Con corte acumulado a mayo. Excelente. Muy bien, y muy interesante lo de Scotiabank, cierto que Davivienda pues la puso a dar plata. Después de años y años de dar pérdidas, Davivienda sí la puso a dar plática, y eso está bien. Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente voto. Estamos hablando de Grupo Argos. ¿Alguna noticia de Grupo Argos que justifique esas 2 semanas seguidas de caída, o es simplemente se echó a la pena porque a Velázquez ahora la van a nombrar en la junta directiva de Ecopetrol? Don Oscar. Pues Henry, yo no vi noticias así como para una caída de ese calibre de Grupo Argos, no. No, don Henry, igual no he visto ninguna noticia que justifique, pero fíjense que es una caída de la acción ordinaria, no de la preferencial. La preferencial está más estable, está en el rango entre los 12.000 y los 13.000, ahí se ha movido. La ordinaria sí ha tenido fluctuaciones muy fuertes. No, es que la preferencial, como dice mi estimado Joan, se mueve más una lenteja en un vaso de yogur. Es impresionante esa vaina, en una arequipe no se mueve nada. Es un Alka-Seltzer en un yogur. O en un arequipe, no, eso no se mueve nada, esa preferencial lleva rato. Es más, voy a poner la gráfica enseguida, que la voy a buscar por aquí, que la tenía a la mano. En esa zona entre los 12 y los 13, lleva la pendejadita de prácticamente todo el año, desde febrero. Desde febrero esa acción no se mueve de ahí, entre los 12 y los 13, pero completamente lateralizada. Hay que entender, don Henry, que si los emisores no aprenden las lecciones que da el mercado, los inversores sí. Los fondos aprenden, la gente que invierte aprende, y si hay algo que enseñó todo lo que pasó con Gilinski, luego el proceso que adelantó el grupo antioqueño, el GEA, con la decisión de las empresas, es que no había ninguna ventaja significativa en tener las preferenciales. Siempre hablamos que las preferenciales era tener el mismo derecho de propiedad, pero sin derecho a voto y con un dividendo preferente. Lo que nos mostró la realidad es que a la hora de que se les dé la gana y por sus propios múltiplos, llámelos como quiera, le van a aplicar algún tipo de prima de descuento a esas preferenciales. Esto puede ser, el ver ese comportamiento puede ser un efecto derivado de ver cómo en el momento de las recompras y de las conversiones a los accionistas preferenciales les aplicaron el punto 85. ¿Recuerdan ustedes? En ese escenario, total. Pues eso estuvo muy mal hecho. Cuando usted compara el comportamiento de unas preferenciales, el mercado invierte pensando en un comportamiento similar a lo que pasa en Corfi, en donde las preferenciales tienen un dividendo asegurado que no tienen las ordinarias a cambio del derecho a voto. Lo hacen pensando en un modelo así y no en un modelo como el que el GEA les entregó. Entonces creo que por ahí puede ser el tema de que estén tan quietas y tan muertas.
las del GEA. Sí, y la preferencial sobre todo, que no tiene voto. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, antes de pasar a la siguiente automover, una pregunta para los tres. Que solamente respuesta sí o no, sin detallar por qué. ¿Les gusta Velázquez como miembro de Junta Directiva de Ecopetrol, sí o no, don Oscar? No. Don Joan. No conozco los pergaminos del man, supongo que no tiene ni idea de ingeniería de petróleos y no ha administrado ni Pacific Rubiales, pues, entonces, no se requiere alguien preparado, la experiencia en el tema. Janus. A mí me parece que puede ser mejor que muchos otros, pero no sé si tal cual para Ecopetrol. No sé bien la experiencia de él en Argos, en el tema organizacional, porque creo que hidrocarburos no, pero tal vez en el tema organizacional y en el tema del manejo, puede que sí. O sea, me parece mejor que otros, pero pues para ya decir que es el ideal, no lo sé porque creo que no tiene experiencia en hidrocarburos. Pues don Henry, okay. Aprovechando que los otros panelistas abrieron la posibilidad de opinar más extendido, en teoría era un sí o no, ¿no? Sí, no hacen caso. Bueno, mi razón para el no es porque así como muchas veces exigimos probada experiencia en ciertos ámbitos para ciertos cargos, Velázquez en su trayectoria en el GEA mostró que tiene habilidades y fortalezas en muchos ámbitos, pero en fusiones y adquisiciones demostró supina torpeza, por decirlo de alguna manera. Cuando usted analiza, no estoy hablando solo por el episodio GEA Gilinski, ese episodio GEA Gilinski, solo comparando las actuaciones de Nicanor con las actuaciones de Velázquez, se da uno cuenta que no, a Velázquez lo golearon y lo golearon feo. También analice el tema de adquisiciones. Generalmente, y bajo la batuta de Velázquez, siempre se criticó que teníamos un GEA que en alocación del capital compraba caro para varios años después desinvertir vendiendo barato bajo el argumento de que la inversión no era estratégica. Mismo argumento que utilizaban para pagar caro, es decir, no, esta inversión es estratégica, entonces vamos a pagar múltiplos groseros. Y cuando llegaba el momento de deshacerse, no, esta inversión la vamos a regalar básicamente porque no es estratégica. En ese escenario, y si usted analiza el contexto actual de Ecopetrol y lo que se necesita de acá a futuro, Ecopetrol en el mediano plazo necesita mucho de crecimiento inorgánico. Y ese crecimiento inorgánico viene vía fusiones y adquisiciones. Me parece que una persona que no ha probado, que sea competente en ese ámbito, el nivel de aporte en junta no es el esperado. ¿Que tiene mucha trayectoria? Sí, de acuerdo. ¿Que es mejor que las tapias petristas que hay actualmente? 1000% de acuerdo. Pero no podemos caer en esa falsa equivalencia que porque sea mejor que lo que había, de hecho partamos de que la base y la vara para comparar está bajita, no porque sea un poquito mejor que los otros o un tanto mejor que los otros, es el idóneo. Una cosa es ser mejor a y otra es el idóneo para. Y en ese escenario creo que no es el idóneo para estar en esa junta directiva. Don Oscar, ¿quién sería, pues de lo asequible acá en Colombia, de lo que se conoce acá, el ideal para Ecopetrol? Creo que ahí estamos partiendo de una base no tan adecuada para tomar la decisión, don Llanos. Y es que precisamente nos quedamos enfocados en de lo que se conoce en Colombia. ¿Sí? En ese escenario, dentro de lo que se conoce en Colombia, nos quedamos muy cortos. La posibilidad de crecimiento de Ecopetrol está hacia afuera.
Se necesita alguien que conozca el mercado hacia afuera. Si usted me pregunta por idoneidad, yo pondría al encargado de Ecopetrol Brasil, por ejemplo. Me parece que es un tipo excelente, una hoja de vida impecable, ya ha demostrado, con todos los movimientos que hizo en Presal, ha demostrado un conocimiento y una capacidad importante, ya no para una posición estratégica dentro de la compañía solamente, sería un excelente miembro de junta directiva. Yo, ahora que lo pone así en ese tema, yo para Ecopetrol, si dependiera de mí, yo también me traería a alguien del extranjero. No sé, alguien de una empresa grande, una empresa relacionada, no sé, a otros países, no sé, de Europa, algo así, que, que no sea como tan conocido acá o conocida acá, pero que tenga la experiencia, que tenga el manejo. Estoy de acuerdo que sepa mucho el tema de adquisiciones, de cómo crece ese sector y que esté esa persona dispuesta a llevar a Ecopetrol más allá, porque no es solamente recuperar y hacer muchos cambios en Ecopetrol, sino hacer lo que se debe hacer y estar dispuestos al tema de las fusiones y adquisiciones. Yo les tengo el candidato ideal. Un man mega promercado. Pero venga, ¿está hablando en serio o va a salir quién sabe con qué cosa? Un tipo que trabajó ya en Ecopetrol, que conoce la empresa desde su interior. Un man que fue copiloto de Avianca. Yo digo que podría ser ideal y el dictador que Ecopetrol necesita, pero no merece Juan Pablo Gómez Cuadrado. No. Ah, no, es que si ponen al capitán, Ecopetrol termina comprando a ExxonMobil y a Chevron. No, pero saben que yo sí que... Por eso yo traería a alguien de afuera. Miren, en estos momentos, contratar a alguien o poner a alguien de junta directiva del ámbito local, de una u otra manera va a terminar permeado por un aspecto político. Supongamos que es alguien con experiencia y trayectoria en hidrocarburos en Colombia, probablemente lo va a hacer bien, pero puede que no tenga el contexto global que se requiere para analizar una reorganización de Ecopetrol en función no de lo que podemos hacer con lo que hay, sino de cómo crecer en otros ámbitos, en otras, ¿cómo decirlo?, en otras latitudes, ¿sí? Que esté explorando opciones y que esté revisando, por ejemplo, con la Junta, el futuro de la compañía, hacia dónde orientarlo. Por ejemplo, la visión de Juan Pablo, que alguna vez lo hablábamos, él decía, oye, de pronto Ecopetrol sí va a salir del Permian y ya concentrarse en Vaca Muerta, en Argentina. Probablemente ni siquiera sea alguien que esté pensando en ese nivel operativo, sino alguien que esté pensando, oiga, si nosotros vamos a hacer un crecimiento lo vamos a hacer basado en reservas, en exploración, en compra de activos que ya estén productivos, inclusive en compra de data exploratoria en determinados países, lo vamos a hacer en asociación, ¿cuál es la dinámica y cuál es la estrategia que vamos a tener? Ahí yo me sentiría mucho más tranquilo si me dijeran, oye, me traje al vicepresidente global de BP, sea para la presidencia de Ecopetrol o sea como un director de junta, ¿sí? Es más, yo buscaría directores de junta en fondos de inversión que estén concentrados en inversión en petróleo. Porque o sea, según hacia dónde se está moviendo. Don Oscar, o sea que según su opinión, usted lo que quiere darnos a entender es que nuestro querido amigo Juan Pablo Gómez Cuadrado sería mejor candidato para dirigir empresas como Diageo o Molson Coors que Ecopetrol. No, yo creo que él sería un excelente candidato para Ecopetrol contra Diageo, porque la diferencia es que el petróleo no se lo puede beber, lo que produce Diageo sí. Entonces es una pérdida operativa muy fuerte.
Bueno, muchachos, en todo caso yo creo que tiene que llegar alguien al que le duela la acción de la empresa también, a alguien que le duela ver, por ejemplo, y Petrobras esta semana subiendo un 10% y que en Colombia la acción con ese petróleo tan fuerte haya caído casi que un 1%. Es decir, necesitamos a alguien que haga crecer la empresa, que haga crecer el valor de la acción, pero fundamentada también en resultados. En fin. Bueno, señores, descache de la semana porque se nos fue la hora. Teniendo en cuenta que estamos ahí otra vez muy cerquita. Henry, descache de la semana con el dólar. Don Joan, ¿cuánto dice usted que cierra el dólar la otra semana? ¿Cuánto fue que cerró? 3.219. 240. Don Oscar, ¿y usted? 3.280. Úpale, o sea, para ustedes el dólar rebota. Yo digo que el dólar la otra semana, vamos a llevarle la contraria, la otra semana el dólar cierra abajo de 3.200. Y bueno, como don Henry no pudo estar para el cierre, entonces pues ya con este descache de la semana, variando, que no siempre sea el Colcap, ahora vamos a hablar del dólar que está tan de moda acá, por la caída que ha tenido, pues con estos panelistas, esto fue otro podcast bursátil. Y bueno, escúchenos mientras hacen oficio este fin de semana y muchas gracias. Feliz fin de semana. Germanico rap, muy difícil componer una canción para otro podcast bursátil. Si me piden mover, Joan quiere rock aburrido y eso no va a aprender. Si es por Joan se cae el piso antes de nacer. Janus trae la sombra, Henry trae el peso. Uno quiere el golpe duro, otro el mismo exceso. Y yo mirando la libreta con el pulso tieso, porque entre tanto gusto nadie llega al acuerdo. Entonces cambió el plan, se fue la discusión. Uno pedía calma, otro más agresión. Y en medio del problema sonó la solución. Que lo escriba el bot con pura precisión. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Joan dice suave y el cuarto se enfría. Janus dice más pesado y tiembla la sillería. Henry quiere martillo sobre cada melodía y yo con la pantalla viendo la pelea fría. No fue por capricho, fue por necesidad. Cuando todo se empuja nadie marca la verdad. Así que el bot lo armó con una sola claridad. Si el humano duda, la máquina da identidad. Entonces cambió el plan, se cerró la sesión. Un clic sobre la mesa, 2 golpes de razón. Y en medio del caos quedó la conclusión. Que lo escriba el bot con toda la intención. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Y si piden otro giro también lo puede hacer. Con plomo, con descanso, según lo quieran ver. Pero hoy no hay debates, hoy toca reconocer. Cuando manda el desorden, el bot sabe resolver. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot.